Bueno, estamos una vez más con Fernando Saldaña, jugador, promotor, organizador de eventos vinculado al mundo del ajedrez. Él es más o menos el ajedrez en el Paraguay. Fernando, muchas gracias por recibirnos en tu casa. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Pasó nuevamente el tiempo de la última entrevista que me hiciste. ¿Verdad? Siempre con el ajedrez, ¿verdad? Que es el deporte que lo tomo por excelencia, ¿verdad? Hoy vamos a hacer una entrevista diferente, porque no vamos a hablar puntualmente de los torneos que estás organizando, que estás por organizar o que organizaste, sino más bien vamos a hacer un poco historia del ajedrez en el Paraguay, ¿no? Historia reciente e historia no tan reciente. Vamos a empezar por la década del 70, del 80. ¿Qué te parece? Que nos cuentes un poco qué era el ajedrez en el Paraguay en esas épocas, que creo que quizás hasta también ha sido la época de oro del ajedrez en el Paraguay. Y sí, yo pienso que tanto en la década del 60, 70 y hasta el 80 aproximadamente fue una época donde en el país surgieron figuras rutilantes de nuestro deporte, ¿verdad? Tal es así que entre la década del 50, finales del 50 y 60, hasta el 70 estuvo dominando Ronald Cantero, ¿verdad? Que fue 8 veces campeón paraguayo y que fue el más laureado a nivel nacional, ¿verdad? Eh, Después también, pero ya en la década del 80, Cristóbal Valiente y un poco después Luis Patriarca, con 7 títulos cada uno, también se ubican entre los mejores eh, jugadores de la historia del país, ¿verdad? ¿Y cuáles eran los lugares? Porque vamos a hablarle también a las nuevas generaciones. En ese momento no había internet, no había ajedrez online. ¿Dónde se practicaba este deporte? ¿Cómo eran esos torneos? Por lo menos lo que te hayan contado, ¿no, Fer? Porque vos arrancás más que nada en la década del 90 La acá con toda tu actividad. Sí, bueno, y te quería comentar que tengo un tío, justamente el hermano de mi señora madre, ¿verdad? Julio César Ingolotti, que fue campeón nacional eh, y maestro, por supuesto, maestro nacional de 1970. Eh, realmente realmente la década del 80 y 70 y 80 tuvo figuras muy importantes dentro del ajedrez, sobre todo los participantes de una de las primeras Olimpiadas de Haifa, Israel, en 1976, en la que me contaron, ¿verdad? Que estuvieron, entre otros, Oscar Ferreira, mi tío justamente Julio César Ingolotti, Alejandro Bouda, entre otros, ¿verdad? Mm. Eh, Había jugadores de muy buena calidad, ¿verdad? Caso el maestro César Santa Cruz, eh, Oscar Ferreira, como te dije, ¿verdad? Carlos Gamarra. Y anterior a eso me contaron que estaban también los maestros Rivarola, Paniagua y Recalde, entre otros. Y cuando vos se te iniciás, digamos los 90, ¿está bien? Sí, sí. ¿Con qué ajedrez te encontrás en Asunción, en el Paraguay? Y bueno, yo realmente, yo soy nací en el 68, ¿verdad? Cuando era niño prácticamente no tuve oportunidades de jugar torneos, ¿verdad? Porque el ajedrez en Paraguay prácticamente no... eh, había pocos torneos, había muy pocos torneos, ¿verdad? Tal es así que nosotros jugamos muy a nivel amateur, ¿verdad? Lo que sí recuerdo fueron 2 torneos intercolegiales, ¿verdad?
Y después ya, en el año 91, recuerdo, yo tenía ya 23 años, un poco viejo para iniciar en la práctica del ajedrez, ¿verdad? Y fue ahí donde, eh, por medio de un periódico, ¿verdad? Me enteré de un torneo, ¿verdad? De un torneo en la cooperativa San Cristóbal, ¿verdad? Ajá. Y bueno, fui más bien para mironear, ¿verdad? No precisamente para jugar, ¿verdad? Y en eso le conocí a Nelson Balinotti, que después fue prácticamente mi mentor, ¿verdad? Ujú. Eh, donde me trató muy amablemente y me invitó para jugar el torneo, ¿verdad? A lo que accedí, ¿verdad? ¿Y cómo te fue? Y me fue bien, me fue bien. Recuerdo como anécdota que en ese torneo participaron el hoy en día gran maestro internacional José Cubas, y su hermano Rodrigo Cubas, también un fuerte jugador de ajedrez, ¿verdad? Que no llegó a maestro, ¿verdad? Pero con muy buenas condiciones. Y no recuerdo bien quién ganó ese torneo, pero yo recuerdo que yo salí tercero. Ah, bueno, gran debut. Sí, 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 sí. O sea, bastante buen debut, ¿verdad? Y en esa época había tres categorías: Ajá. tercera, segunda y primera, ¿verdad? Y se respetaba bastante el tema de las categorías, no es como ahora, por ejemplo, que los torneos son más bien abiertos, ¿verdad? Y bueno, son otros tiempos, ¿verdad? ¿Y quiénes dominaron la década del 90? ¿Qué nombres recordás, que vos admirabas, que vos decías, uy, me toca enfrentar a este? Porque vos tuviste una actividad, me imagino, Sí, fue tu mejor década, digamos, a nivel de actividad del ajedrez, o quizá el 2000 también, no sé. sí, sí, sí. Por supuesto que como todo que se inicia tiene sus chiripazos, vamos a decir, ¿verdad? Le gané a jugadores renombrados de esa época, ¿verdad? Eh, no quiero ponerle mal a nadie, entonces no te voy a dar el nombre. ¿Pero por qué? Si es un torneo, no pasa nada. No, me acuerdo de un torneo en la cooperativa Medalla Milagrosa, donde un amigo mío eh, se va se va sin remera, o sea, con short, zapatilla y sin remera. Ajá. Y me jugaba al toque, me puso tan nervioso, ¿verdad? Porque Claro, como que me restó importancia, ¿verdad? claro. Y bueno, ¿Te subestimó? yo creo que sí, me subestimó un poco, ¿verdad? Y bueno, tuve la oportunidad de ganarle, ¿verdad? No le barré yo, ¿verdad? Le barraron sus amigos, y ¿verdad? Pero después nos volvimos muy amigos, ¿verdad? Realmente Claro. tengo buenísimos recuerdos de él y de la gente de esa época. Bueno, que estuvo presente se va a acordar, porque es algo Sí, raro ver a no, un claro, ajedrecista en es cuero. más, solemos hablar muchas veces en las reuniones sociales de los ajedrecistas, ¿verdad? Y nos reímos mucho, ¿verdad? Realmente es una de las tantas anécdotas, ¿verdad? Como muchas otras también, eh, como el tema de la simultánea, de la plaza, ¿verdad? La simultánea de la plaza estuvieron prácticamente 10 años, entre el año 91 hasta el año 2001 y más inclusive, ¿verdad? En el que un jugador de primera o un maestro daba simultánea a todos aquellos que se inscribían, ¿verdad? ¿Y en qué plaza era eso? Eh, y hay cuatro plazas. Está la plaza no sé si ubicás la plaza del Panteón de los Sí, por Héroes, supuesto. la de atrás y la Ujú. de los costados. Sí, la de la democracia. Exactamente. Una de ellas, la que estaba más hacia la Riojana. Ajá. ¿Y La- eso quién promovía, Fernando? ¿La intendencia? Porque recuerdo que precisamente la plaza esa creo que fue obra de un intendente que hubo en esa época, o era una cuestión más de las federaciones. Sí, no, realmente ese año se creó la Asociación Paraguaya de Ajedrecistas, ¿verdad? Ajá. En el cual
fue presidente Nelson Balinotti y me invitó para formar parte de su comisión directiva. Yo era un pendejo de 23 años, ¿verdad? Y bueno, estuve en esa primera comisión, ¿verdad? Como tesorero. Y bueno, o sea que prácticamente él y yo nos encargábamos de ir a la municipalidad todos los sábados a la mañana, porque cuando eso estaba como intendente Filisola. Carlos Filisola, claro, por eso te lo mencionaba. Exactamente, estaba Filisola como intendente y conseguimos, ¿verdad?, que nos preste tablones y sillas. Mirá qué interesante. Entonces nosotros nos íbamos, retirábamos, ¿verdad?, porque teníamos que tener temprano puestos los tablones, ¿verdad? Y después a la vuelta retiraba la municipalidad, ¿verdad? Sí, entiendo que quizás la mejor generación, bueno, ahora tenemos una generación muy buena de ajedrecistas en el Paraguay, ya vamos a hablar de ello, pero la mejor generación fue esa que vos recordás que participó de aquella Olimpiada, ¿no? Me parece que esa debe haber sido la gran generación del ajedrez paraguayo. Y era una generación muy estudiosa, muy dedicada, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que en esa época no había computadoras, ¿verdad? Claro. Solamente o sea, los ajedrecistas estudiaban mediante informadores que venían cada 3 4 meses, ¿verdad? También las famosas revistas 8x8, posteriormente Jaque, ya un poco más nueva. ¿Eran revistas editadas acá en el Paraguay o eran de Argentina, Brasil? No, eran de Argentina, España, ¿verdad? Eh, pero realmente a lo que quiero llegar es que era una generación muy dedicada, ¿verdad? Muy dedicada al estudio, Mm. al estudio. Y surgieron figuras muy prometedoras, ¿verdad? Figuras que enaltecieron el ajedrez nacional, ¿verdad? Creo que ya te nombré el caso del maestro César Santa Cruz, Sí, sí. ¿verdad? Oscar Ferreira, el maestro nacional Julio Ingolotti, Carlos Gamarra, entre otros.